Bienvenidos a esta sesión número 2 del curso de Excel básico. Bien, el día de hoy vamos a ver en esta sesión, bien, diferentes aspectos, trabajos con hojas electrónicas y con las celdas. Bien, entonces como ya hemos aprendido a abrir, aperturar el programa Excel, vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Doble clic en el icono de acceso directo de Excel y va a cargar nuestro programa. Bien, luego vamos al libro en blanco y acá vamos a empezar a trabajar. Como había dicho en la sesión anterior, por defecto aparece una hoja. Perfecto, entonces vamos a trabajar en este caso con 5 hojas. Bien, y en cada hoja hemos dicho que lo que hagamos en la hoja 1 no tiene nada que ver con la hoja 2, ¿no? Son hojas completamente distintas, ¿ok? Y pues vamos a crearlo, ¿no? La única forma de crear habíamos dicho que era con el signo más, ¿bien? Pero hay otras formas ya que se pueden también crear, ¿bien? Y hasta inclusive se puede duplicar, ¿correcto? Entonces vamos a ver el día de hoy justamente eso, ¿bien? Ahora, ¿cómo podemos renombrar unas hojas de cálculo, ¿no? Y poder aplicarle ciertos colores para diferenciar. Por ejemplo, que tengamos 10 hojas y en cada hoja, imaginemos todo un sistema contable, tenemos libro diario, libro mayor, las ventas, las compras, etc. Y pues a cada uno le ponemos un título, ¿no? Pero queremos diferenciarlo tal vez por un color, ¿bien? Entonces para eso le asignamos un color. Bien, entonces vamos a la parte práctica, ¿ok? Tengo acá solamente una hoja, muy bien. Mi intención es poder trabajar de esta manera las diferentes celdas y hojas. Entonces, para eso vamos a aperturar 1, 2, 3 y 4, que vendría a ser 5 hojas. Muy bien. Por defecto aparece el título, la etiqueta de la hoja que dice hoja 1, 2 hasta el 5. Entonces les vamos a cambiar a cada uno de ellos. Bien. Vamos a imaginar que vamos a hacer todo un sistema integrado, bien, que tiene que ver con una empresa y lo que maneja una empresa, y a cada uno le vamos a asignar un nombre por hoja y un color. Bien, entonces a la hoja 1 pulsamos doble clic y al hacer doble clic o al pulsar doble clic, lo que estamos haciendo es editar, listo, el título o rótulo de la hoja, bien, o el texto de la hoja. ¿Listo? Entonces, cuando se habla de editar, se habla de que se seleccione el texto y me permita poder borrar y escribir, ¿no? O de frente a escribir también. Entonces, a este le vamos a llamar en mayúscula, le vamos a poner el nombre contabilidad y pulsamos la tecla Enter. Muy bien, ya tenemos la primera hoja denominada contabilidad, ¿ok? Bien, continuamos entonces con la segunda hoja. Y esta segunda hoja le vamos a llamar logística. Perfecto. Y pulsamos Enter. Muy bien. Luego la tercera hoja vamos a renombrarla. ¿Listo? Podemos hacerlo con doble clic, pero también hay otra forma. Usando el clic derecho y nos aparece un menú contextual. Bien, un menú flotante o contextual, el cual dice insertar, eliminar, cambiar nombre. Eso es lo que queremos. Entonces pulsamos clic en cambiar nombre. Bien, que es lo mismo, como repito, de hacer doble clic en la hoja. Y nuevamente se va a editar, se va a seleccionar el campo para poder escribir. Listo, en este caso vamos a llamarle administración. Administración y Enter. Muy bien. Hacemos lo mismo con la hoja 4, clic derecho, cambiar nombre. Y le vamos a poner ahora el nombre de publicidad. Bien. Finalmente en la hoja 5 doble clic, que también podemos hacer eso, y vamos a ponerle ahí, miren, almacén y Enter. Bien, vamos a suponer que esas 5 áreas, bien, pertenecen a una empresa, bien, cualquier tipo de empresa, correcto. Entonces, si se percatan, cada una de ellas tiene un nombre distinto. Pero yo puedo diferenciarlas, aparte del nombre, bien, lo puedo diferenciar con un color. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer. Al departamento de contabilidad, bien, estando acá, pulso clic derecho, bien, y elijo dentro de todo ese menú contextual la que dice color de pestaña. Y voy a elegir pues para este departamento el color verde. ¿Listo? Ok, y eso es todo. Dirán, pero no veo el cambio.
Claro, es que todavía no ves el cambio, o sea, no ves el color verde porque todavía estás dentro de la hoja. Cuando cambies de hoja a cualquiera de ellas, vas a notar o te vas a dar cuenta que ya hizo el cambio. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Al departamento de logística, y noten que ya cambió. Bien, ya cambió el color de ser un gris pálido, que es por defecto, a un color verde. Bien, entonces a logística, pulso clic derecho y elijo un color, por ejemplo, celeste o azul claro. Luego me paso a administración, noten que ya hay dos cambios distintos, clic derecho, color de pestaña y elegimos un morado. Seguimos con publicidad, clic derecho, color de pestaña y ahora vamos a elegir un amarillo. Y finalmente para el departamento de almacén, clic derecho, elegimos color de pestaña y seleccionamos un rojo. Muy bien, entonces en resumen tengo 5 departamentos en 5 hojas distintas en la cual tiene un color de etiqueta, listo, completamente distinto al otro. Bien, entonces de esta forma puedo diferenciar, repito, aparte del nombre que le pueda asignar, diferencio por el tipo de color, ¿correcto? Muy bien, ahora lo que necesitamos, quizás preguntará, mira, ¿sabes qué? Pienso que contabilidad no debe estar primero, debe estar tercero, administración debe ser la primera, y así. Podemos cambiar el orden de las hojas. Bien, entonces, aparte de diferenciarlo del nombre, aparte de diferenciarlo del color, podemos hacerlo en el orden. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que administración sea la primera hoja. ¿Ok? Entonces, para eso lo que vamos a hacer en este momento es desplazar hojas o desplazarse entre hojas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos un desplazamiento, perdón? Simplemente me ubico, a pesar que contabilidad es la hoja activa, me ubico en administración, bien, en el centro si es de preferencia o en cualquier parte dentro del rectángulo de la hoja y pulsando clic sin soltar lo voy a mover hacia la izquierda. Noten que aparece una flecha señalando dónde lo quieres poner. Ahí me dice entre contabilidad y logística, no. Quiero ahí, antes de contabilidad. Entonces suelto el clic y automáticamente la hoja fue desplazada o movida, bien, hacia la primera ubicación que es administración. Luego me dicen, no, ¿sabes qué? Después de administración, listo, necesito que logística sea la siguiente. Correcto. Entonces, estando administración como hoja activa, nos vamos primero a logística, pulsamos clic sin soltar. Noten que se activa ahora logística y lo desplazamos según la flecha como va indicando a contabilidad. ¿Quieres ponerlo logística entre administración y contabilidad? Sí. Entonces suelto el clic y se ubica en la segunda posición, ¿no? Muy bien. Luego me dice, está bien, contabilidad que esté en tercer lugar, pero quiero que almacén esté en cuarto lugar. Perfecto. Entonces vamos a repetir el mismo proceso. Estando en logística como hoja activa, bien, me voy a almacén, me ubico en el centro, pulso clic sin soltar y lo desplazo, listo, después de contabilidad y suelto el clic. Bien, finalmente ya tenemos el orden como la empresa, listo, lo desea. Bien, muy al margen del color y muy al margen, como digo, del título que tenga esta de acá. Muy bien, de esa forma yo ya puedo, bien, ordenar todo eso. Bien, ahora no solamente podemos desplazar o mover, bien, también podemos duplicar. Me dicen, ¿sabes qué, Yuri? Quiero que exista ya el área de publicidad 1, publicidad 2 y publicidad 3. Bien, pero para que no estés creando hoja por hoja y cambiarlo el nombre a publicidad por 1, la siguiente publicidad 2, la siguiente publicidad 3, vuelta a cambiarlo otra vez el color, no estar haciendo todo eso, lo más fácil es duplicar o clonar lo que ya está creado y solamente le cambiamos la etiqueta. Bien, para eso, como voy a crear 3 hojas de publicidad, o mejor dicho 2 más, bien, necesito un poco más de espacio. Y es por eso, como vimos en la sesión anterior, voy a reducir un poco la barra de desplazamiento o llamada scroll. Y ahora voy a empezar, listo, la labor que se llama duplicar hojas. Muy bien. Ahora, ¿cómo duplico hojas?
Si bien es cierto, cuando pulso clic sin soltar sobre la hoja, yo puedo moverlo. Bien, como he dicho, puedo moverlo aquí, aquí o donde yo deseo. Muy bien, pero ahí no estoy duplicando. Lo que estoy haciendo solo es moverlo o desplazarlo. Si yo quiero duplicar, en este caso sería a la derecha, bien, entonces necesito pulsar la tecla control más el clic sin soltar. Presiono control, luego el clic, muevo hacia la derecha y nota que aparece no solamente la flechita negra indicando dónde va a quedar, sino que aparece una pequeña hojita con un signo más indicando que se va a duplicar. Luego de eso, bien, le estoy indicando que es a la derecha, pulso clic sin soltar con control y luego suelto el clic y suelto el control. Bien, ¿y qué he conseguido? He conseguido que publicidad, que es de color negro, el título o la etiqueta y de fondo amarillo, se duplique con publicidad color negro, amarillo de fondo, pero el número 2. Bien, el número 2. Entonces, lo único que yo haría acá es pulsar doble clic o clic derecho y cambio de nombre. Entonces, voy a hacer que ya no se llame publicidad 2, listo, sino voy a llamarlo así más elegante, publicidad, listo, 02. Perdón, 02. Muy bien, publicidad 02. Y para que haya homogeneidad, voy a cambiarle también a este y le voy a llamar publicidad 01. Muy bien, entonces tengo el 1, tengo el 2, ambos tienen que ser, como es del mismo departamento, bien, probablemente el departamento sea subdividido en 3 partes, ¿ok? Y cada departamento que está subdividido o cada subdivisión va a trabajar algo específico, pero pertenecen al mismo departamento de publicidad. Entonces, voy a volver a repetir el proceso mecánico porque me han dicho que son 3 subdivisiones. Entonces voy a duplicar o clonar. Ahora, para mayor facilidad, me ubico ahora en publicidad 02. Bien, pulso control sin soltar, lo mismo que clic sin soltar y lo arrastro a la derecha. Vuelve a aparecer la flecha indicándome dónde va a estar después de publicidad 2 y la hojita con el más diciendo que se va a duplicar esa hoja publicidad 2. Cuando suelto, aparece el rótulo publicidad 2 espacio 2. ¿Por qué? Porque hay 2 veces repetidos. Muy bien. Lo siguiente es doble clic y voy a borrar esto y ahora le voy a poner publicidad 3. Y luego de eso, ok, pulso enter. Y automáticamente noten publicidad 1 amarillo, publicidad 2, publicidad 3. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer ahora? Empezando con la 1, dupliqué para la publicidad 2 y luego la hoja siguiente que sería publicidad 3. Bien, de esa forma se conserva el título, el color del título, el color del fondo y lo único que cambio es el rótulo, ¿no? Dependiendo del caso que sea. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, ya he duplicado, pero también puedo eliminar, ¿no? Entonces, para eliminar una hoja es súper sencillo, bien, súper sencillo. Supongamos que me dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué. Ya acabó la temporada, ya no es necesario subdividir el área de publicidad, así que vas a eliminarme el 2 y el 3 y me vas a renombrar simplemente como publicidad. O sea, lo que estaba originalmente al inicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estando en publicidad 3, yo puedo hacer clic derecho y simplemente digo eliminar, ¿correcto? Y como no hay puntitos suspensivos, quiere decir que la acción de eliminar se va a ejecutar de inmediato. Si hubiera 3 puntitos como estos, quiere decir que va a abrir otra acción para hacer otras cosas. Pero en este caso, como solo tiene así, a secas, eliminar, lo que va a hacer es borrar. Bien, borrar. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si no son 3, si no son 10? Vamos a exagerar, vamos a duplicar esto. Control, clic a la derecha. Y yo tengo ahí 5. Pero solamente me piden la primera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo podría eliminar cada uno, ¿no? Clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar. Y así sucesivamente. Pero imagínate si son 50, 100 o más. No vas a estar haciendo uno por uno. Bien, lo harías, pero te vas a demorar demasiado. Para eso existe la selección de hojas. Bien,
que pueden ser hojas continuas, como por ejemplo publicidad 2, 3, 4, 5, o hojas equidistantes. Bien, como mi objetivo es quedarme solo con publicidad 1, con publicidad así a secas, entonces lo primero que voy a hacer es cambiar esto. Voy a borrar el 1 y lo voy a dejar como está, publicidad. Perfecto. Ahora necesito eliminar las demás. Para no hacerlo de uno en uno, primero me ubico en la primera hoja de publicidad 2. Y luego, ¿listo? Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo pulsar control otra vez sin soltar y ahora hago un solo clic en publicidad 3, otro clic en la siguiente, otro clic en la siguiente. Y noten que las 4 se han seleccionado a la vez, porque tienen el mismo color de fondo, donde indica la primera en color verde, que ahí inicia la selección múltiple. Bien, entonces, estando seleccionado desde publicidad 2 color verde hasta la última, que tienen el mismo fondo plomo, entonces ahora ya puedo eliminarlos. Ahora ya podría ya trabajarlos sin problemas. Muy bien, si yo hago clic en cualquier parte, noten que sigue seleccionado. Pero ¿qué pasa si me equivoqué? Mira, no quiero los 4, ¿bien? Quiero borrar todo otra vez y volverlo a seleccionar. Pero no hago clic, no pasa nada. ¿Cómo podría hacerlo? Entonces, simplemente, así como hice control clic para seleccionar, vuelvo a hacer otra vez control clic para deseleccionar o quitar la selección. Y noten ahí que acabo de deseleccionar o quitar la selección de las otras, ¿listo? Hojas. Muy bien. Y ahora sí podría yo seleccionarlo. Solo que en este caso quiero seleccionar ya no hojas que están juntas o continuas, sino hojas distantes o equidistantes. Bien. Es decir, la hoja 2, la hoja 4 sería. O puedo hacerlo al revés, ¿no? Puedo también, en este caso, bien, control clic lo deshabilito, control clic lo deshabilito. Quiero, por ejemplo, esta y esta. Entonces hago clic primero para seleccionar, control clic. Y ahí estaría seleccionando dos hojas que no están seguidas. Bien, pero a mí me han pedido las 4. Entonces, estando ahí, hago un control clic para esta, un control clic para la otra y listo. Muy bien. Entonces, ahí acabo de seleccionar las 4 hojas que me han pedido que elimine. Bien, entonces para eso, ya una vez seleccionada, en cualquiera de estas pongo el mouse, el puntero encima. Por ejemplo, en la que está seleccionada la primera, clic derecho, y ahí dice eliminar. Bien, no dice eliminar todos, dice eliminar. Entonces pulso clic y automáticamente se eliminan todas, menos publicidad que era la principal, ¿no? Entonces ahí tengo solo publicidad, ¿correcto? Muy bien, entonces ya eliminé las que no necesitaba en ese caso. Muy bien, correcto, muy bien. Ahora, vámonos a la hoja administración. Bien, estamos en administración en la celda A1, ¿correcto? Muy bien, yo había conversado en la sesión anterior de que ese cuadrito, columna fila, se llama celda, que es la unión de la columna con la fila, ¿correcto? Muy bien, entonces, si esa es una celda, por ejemplo, esta, vamos a agrandar un poquito, como ya hemos explicado, esta de acá, bien, le voy a poner un color, por ejemplo, un color de relleno amarillo. Muy bien, esa es una celda cuyo nombre es E7, perfecto, pero yo necesito, bien, en esa celda necesito trabajar varias cosas, pero a la vez quisiera tener todo un grupo de celdas, bien. Entonces, cuando yo tengo un grupo de celdas, bien, ese grupo de celdas recibe el nombre de rango de celdas. Bien, es decir, el conjunto de varias celdas se conoce como rango de celdas. Bien, entonces, esta es una celda y si yo selecciono, por ejemplo, estas de acá, este conjunto de celdas que acabo de seleccionar se llama rango de celdas. Y un rango de celdas tiene un inicio y un final. Bien, el inicio siempre es un área que está de un color distinto o de una no selección, que en este caso es blanco, hasta terminar en la última celda, siempre de abajo a la derecha. Bien, en otras palabras,
voy a seleccionar el rango de celdas que va de G5, ojo, G5, que es este color blanco, que justamente coincide con el nombre de acá arriba, G5, hasta H8. Entonces, el rango de celdas que seleccionó va de G5 hasta G8. Puedo haberlo seleccionado así y así, o así y así. Pero al final siempre esta última celda es la que marca el final del rango de celdas, a quien le voy a colocar un color de relleno distinto. Por ejemplo, naranja. Bien, pero pasa algo bien curioso, ¿no? Acá está diciendo que este rango de celdas empieza desde G6 con un color distinto al resto hasta H8. Mientras que esta es una sola celda que está en E7. ¿Correcto? Muy bien. Así como yo he desplazado hojas y las he eliminado, también puedo desplazar una celda o un conjunto de celdas llamado rango. Bien, supongamos que acá tengo todos los valores de cierto producto, bien, pero me dicen no quiero que esté acá, quiero que lo pongas al inicio. Entonces necesito moverlo o desplazarlo. Bien, para eso existen varias formas de hacerlo. ¿Listo? Voy a nombrar las dos más comunes que todo el mundo utiliza. Bien, todo el mundo utiliza para poder desplazar este rango de celdas o celdas también. Pero para poder saber eso necesitamos forzosamente, ¿ok?, conocer los diferentes tipos de cursores que hay en Excel. Bien, y estos cursores son básicamente tres. Los tres cursores que te voy a enseñar ahora son los que se utilizan generalmente en Excel. Bien, el primer cursor, voy a borrar todo esto. El primer cursor, lo voy a agrandar un poquito. Voy a poner, por ejemplo, ahí Perú. ¿Listo? Listo. Ok, lo dejo ahí en Perú. Muy bien, el primer cursor que están viendo y que por defecto está ahí, listo, es el cursor de selección. Bien, ya que estoy haciendo esto, estoy seleccionando una celda o un rango de celdas. Es el cursor de selección. Se caracteriza porque es una cruz gruesita, color blanco con borde negro. Esta me permite seleccionar una o muchas celdas o rango de celdas. ¿Listo? Entonces puedo seleccionar esto o todas las que haya. Perfecto. Nada más para eso sirve. Pero, ¿listo? Este no es el único cursor. El segundo cursor básico, estamos hablando de los básicos, quiere decir que no utilizo el teclado para nada. Puedo combinar el teclado con el mouse, como hice con las hojas. Pero en este caso estoy aprendiendo a conocer los tres cursores básicos del mouse, sin necesidad de utilizar los controles del teclado. El segundo cursor, bien, es el cursor de copiar por arrastre, o simplemente arrastrar, o copiar. Si ustedes se dan cuenta que en esta celda existe en la parte inferior derecha, la celda, este es un rectángulo, la celda puede ser un cuadrado también, pero sea rectángulo o sea cuadrado, siempre tiene en la parte inferior, ¿listo?, en la intersección de ambas, tiene un pequeño recuadro verde chiquitito. Si yo paso el mouse encima de ese recuadro, cambia del cursor de selección al cursor de arrastre. Bien, ¿y qué significa eso? Que si yo pulso clic sin soltar y voy hacia abajo, va a copiar. Así de simple, sin necesidad de utilizar el teclado. ¿Solamente eso? No. Si yo este cursor de arrastre lo muevo hacia la derecha, ¿listo?, va a seguir arrastrando y duplicando o copiando. Bien, de esa forma. Ok, ¿solamente sirve para arriba? No. Por ejemplo, si yo este cursor de arrastre lo subo hacia acá, listo, va a seguir copiando esto, pero va hacia la parte superior, ¿no? Y así podría ir hacia cada lado que yo quisiera. Entonces, este segundo cursor básico después del cursor de selección es el cursor de arrastre que me permite copiar. Básicamente copiar por el momento. ¿Bien? Muy bien. Ahora, existe el tercer cursor básico. El tercer cursor básico es mover. Una cosa es copiar por arrastre, que es lo que hace básicamente, y la cosa es mover. ¿Bien? Ya saben que copiar es sacar un duplicado de algo. En este caso mover no. Mover es simplemente
sacarlo de la celda que está y moverlo hacia otra celda, o sacar un rango de celdas y moverlo hacia otro lado, ¿no? Por ejemplo, tengo acá todo un rango de celdas en la cual va desde, acá dice G2 hasta E6. Muy bien, ese es un rango de celdas. Ahora, yo no quiero tenerlas ahí. Bien, entonces lo que voy a hacer funciona para una celda como para un rango de celdas. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer con el tercer cursor? El tercer cursor no funciona dentro del recuadro, porque si no sería el cursor de selección, ni tampoco en la parte inferior derecha, sino que funciona en los bordes, ya sea de una celda o del conjunto de celdas. En otras palabras, este borde verde, si yo pongo el mouse encima, aparece una cruz con 4 flechas en diferentes lugares, señalando diferentes lugares. Si lo pongo en el borde superior, también aparece. En el borde inferior lo mismo, y en el borde izquierdo también. O sea, en los 4 lados del cuadrado rectángulo que formen un rango de celdas, aparece ese cursor para mover. Estamos hablando de los cursores básicos sin ayuda del teclado. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, pulso clic sin soltar y lo voy moviendo. Miren cómo se desplaza. Y lo voy moviendo hasta la primera celda. Que empiecen a 1 y acaben C5. Entonces, ¿qué ha hecho el cursor de movimiento, digamos así, o para mover? Lo ha sacado de la zona donde estaba y lo ha puesto en otro rango de celdas distinto. ¿Correcto? En otro rango de celdas diferentes. Muy bien, entonces esos son los 4 cursores básicos. Ahora, ¿por qué le llamo básicos? Porque solamente utilizan el mouse para eso. Pero esos cursores, si lo utilizamos o lo juntamos, ¿listo? Como método abreviado con el teclado, pasa a ser otras cosas distintas. Y lo vamos a hacer como ejemplo con una celda. Vamos a poner ahí Lima. ¿Listo? Vamos a seleccionarlo como lo haría con un rango. Si paso el mouse, ahí está el cursor de selección, el de arrastre y el cursor de mover. Perfecto. Pero ¿qué sucede? ¿Listo? ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, me estoy acá con el cursor, ¿listo? Estoy con el cursor de selección, yo presiono control y comienzo a hacer esto. Control, clic, 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 clic y clic. Bien, o puedo hacer control, clic y señalo 2, 3 seguidos. Entonces, si yo utilizo el cursor de selección junto con el control, yo lo que voy a hacer es, su nombre lo dice, seleccionar celdas o rango de celdas, ya sean juntas, como el caso de esto, o ya sea celdas o rango de celdas que estén separadas, como es el caso de acá, de lo de arriba y lo de abajo. Bien, entonces sigues cumpliendo su función de selección, solo que ya no es una selección, no es un cursor de selección básico, sino ya viene acompañado de un método abreviado con el control, ¿correcto? Entonces, de esa manera continúa siendo un cursor de selección. Voy a hacer clic fuera, se deselecciona, vuelvo otra vez acá. Bien, ahora lo siguiente que voy a hacer, ¿ok?, es utilizar el cursor, en este caso de movimiento, y noten que aparece solo la cruz, pero si yo pulso control sin soltar otra vez, ya no aparece eso, sino aparece un signo más chiquitito que apenas se ve al lado de la flecha. ¿Qué significa eso? Que si yo lo muevo hacia abajo, supongamos, y suelto el clic y el control, lo que va a hacer es duplicar. Bien, lo que va a hacer es duplicar. ¿Qué hacía este cursor aquí? Solamente movía, nada más. Pero si yo, lo voy a hacer de nuevo, si yo utilizo el control, acá está, ahora presiono control y lo muevo acá y suelto, se duplica o se copia y pega, si lo quieren llamar así. Entonces lo que va a ocurrir es que tengo una copia exacta. ¿Dónde? Donde yo crea conveniente que lo ponga. Bien, vamos a hacerlo ahora con un rango de celdas. Tengo este rango de celdas y quiero moverlo por acá, a partir de la letra o de la columna E. Entonces, ¿qué hago? Me ubico en el borde. Listo, aparece el cursor simple y sencillo, pero pulso control y lo arrastro
acá supongamos, suelto el clic, suelto el control y miren, no solo una celda, sino todo un rango de celdas se acaba de mover, se acaba de copiar o duplicar, listo, en el rango E6 hasta G10. Y tengo dos copias iguales, no solo de una celda, sino de un conjunto o rango de celdas. Muy bien, eso utilizando el cursor de mover, listo, con el control. Muy bien. Finalmente tenemos el tercer cursor, que es en este caso el de arrastre. Ok, vamos a ver, vamos a seleccionar esto, nos ubicamos acá, pulsamos control, listo, y luego hacemos lo siguiente. Ok, nos movemos por ejemplo así, y lo que va a hacer es duplicar también. Ok, va a volver a duplicar o a copiar, ¿correcto? Muy bien, ahora nuevamente, y en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Listo? Si yo ahora utilizo el mismo, lo voy a seleccionar, utilizo el mismo cursor, pero en este caso, bien, voy a utilizar la tecla Shift y ya aparece otra cosa, aparece ahí una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, y eso significa que me va a permitir poder, ¿listo?, ampliar la selección. Bien, ampliar la selección que está acá. Ok, entonces de esa forma yo voy a tener los cursores básicos agenciados del control en este caso, y eso me va a permitir hacer cosas completamente distintas o un poquito más avanzadas, ¿correcto? Muy bien, lo que necesitamos ahora conocer bien es cómo yo puedo seleccionar no solamente celdas y rango de celdas, sino recuerden que tenemos las columnas y las filas que unidas nos permiten poder armar la celda. Muy bien, si yo quiero, por ejemplo, vamos a variar, ¿ya? Acá tengo, por ejemplo, Chile, muy bien, y voy a copiar por arrastre. Puedo hacerlo así también, como dije, pero también tengo otra forma. Estando acá, dije doble clic, también hace lo mismo. Es un copiado por arrastre, solo que con doble clic. Acá voy a poner, por ejemplo, Rusia. Otra vez hago clic acá y lo puedo copiar así, o puedo hacer doble clic. Bien, doble clic acá, perdón, y se copia. Muy bien, perfecto. Ok, ahora lo que necesito es organizarlo. Bien, imagínense, poner esto y moverlo acá es fácil, porque el grupo de celdas no es tan grande. Pero imagínense si esto fuera una lista enorme de, por ejemplo, 1.000.000 de usuarios. Imagínense una empresa de telefonía que tiene una lista de 1.000.000 de usuarios y te dicen, quiero que esta columna la pongas entre estas dos. Entonces ya no podemos seleccionar todo el millón. Entonces ahí vamos a utilizar, listo, las columnas. Cuando yo hago clic o paso el mouse sobre una columna, va a aparecer una flecha indicando hacia abajo, cualquier columna que yo seleccione, y lo mismo va a pasar con las flechas. Entonces, trabajemos primero en columna. Si paso el mouse encima de la etiqueta de la columna A, no importa en qué parte, lo que va a indicarme es que al hacer clic se va a seleccionar toda la columna. Ya, así haya o no haya texto, se selecciona hasta abajo, hasta la última, listo, fila que haya. Muy bien, entonces esta columna me dice, ¿sabes qué? Necesito que tú la muevas, ¿ok? Necesito que tú la muevas entre B y C. Entonces, como me han dicho que hay un cursor para mover, me voy a ubicar entonces en esta parte. ¿Listo? Puedo ubicarme acá también, pero de preferencia en esta parte. Y el contenido de ambas va a quedar ahí. Por ejemplo, lo voy a mover. Ojo que se mueve toda la columna. Y quedaría acá. Cuando hablo que se mueve toda la columna, no me estoy refiriendo a las letras siguen ahí, sino el contenido completo que está seleccionado. Bien, ahora necesito que Rusia esté primero, entonces hago clic acá, muy bien, y ahora me ubico aquí, o puede ser acá también, de preferencia acá, y lo muevo a la izquierda, ¿no? Y quede este espacio vacío. Podría hacer dos cosas, o elimino la columna o lo arrastro. Bien, entonces ya hemos aprendido a seleccionar y a mover. Pero si yo quisiera eliminar una columna, para no estar haciendo eso,
lo más fácil sería hacer esto. Acá pulso clic derecho y elijo eliminar. Bien, al hacer eliminar, automáticamente, listo, se borra esa columna. Ojo, no se borra el nombre de la columna, sino se borra el contenido de la columna y lo demás se desplaza. Bien, no, pero me equivoqué. ¿Sabes qué? Necesito que haya esa columna, pero ya la borraste, no hay problema. Otra vez, estando acá, pulso clic derecho, insertar y se inserta. Bien, necesito otra columna acá. Entonces, si quieres algo entre A y B, entonces tengo que mover esta. Repito, si A y B va a tener una columna intermedia, entonces necesito mover B. Entonces, para eso, clic derecho, pulso ahí clic, luego clic derecho y luego elijo insertar. Bien, entonces he aprendido a eliminar columnas e insertar columnas y mover columnas. Muy bien, de esa forma yo podría trabajarlo. Ahora, necesito que me hagas una copia entre Rusia y Chile de Perú. No quiero que me muevas Perú a B, a la columna B, sino quiero que hagas una copia. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a seleccionar la columna y en este caso ya no voy a mover. Lo que voy a hacer es copiar. Entonces, ¿qué hago? Me ubico acá con el cursor, ¿listo? Para poder desplazar, pulso control, porque me han dicho que con control puedo copiar, y aparece otra vez el signo más, y lo voy a mover acá. Suelto el clic, y luego el control, y miren, la columna E sigue teniendo Perú, pero la columna E sigue teniendo Perú, mientras que la columna B ha hecho una copia exacta, ¿bien? Sin necesidad de alterar el valor de la columna E. Entonces, para que esto no quede vacío, vamos a mover Rusia, vamos a copiar Rusia acá. Muy bien, entonces para eso voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? Voy a seleccionar otra vez la columna. Bien. Luego presiono control y lo muevo a la columna D, suelto el clic y listo. Muy bien, entonces ahí lo que he hecho es mover, copiar, eliminar columna, insertar columna, etc. Muy bien, entonces esas son las formas de poder trabajar con eso. Muy bien, pero tú me has enseñado a seleccionar columnas. Pero si quiero seleccionar, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Necesito que elimines la columna B y D. Seguimos trabajando con columnas. Entonces me dice que es B y D. No puedo seleccionarla con el cursor simple. Necesito la ayuda de alguien, el control. Entonces me ubico primero en la columna B, pero para seleccionar la siguiente columna, que puede ser 2, 3 o la que yo quiera, ya sea que estén juntas o distantes, entonces otra vez me ayudo del control, me ubico en D, pulso control primero y luego un clic. De esa forma voy a poder seleccionar con el control, clic, 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 las columnas que yo crea conveniente. Y esas columnas, como están seleccionadas, puedo, si quiero, bien, eliminarlas. ¿De qué forma las elimino? En cualquiera de las dos columnas, esté en B o en D, por ejemplo en B, hago clic derecho y elijo eliminar. Y por lo tanto, esas dos columnas desaparecieron y si te das cuenta al eliminar, Excel automáticamente vuelve a reorganizar o vuelve a ordenar, en este caso, las columnas. Bien, si yo quiero, digamos, recuperar lo que hice, pulso la tecla, como nos han enseñado en Word, hay control Z y hay control Y. Control Z es para deshacer, control Z, lo que yo he hecho. Salvo cierre el Excel y lo abra, ya no puedo hacer eso. Tiene que ser en el momento. Y si uso control Y, se vuelve a rehacer, es decir, vuelve a eliminar las columnas que previamente habían sido creadas, ¿no? Entonces voy a deshacer, control Z, listo, y ahí tengo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? A seleccionar columnas. ¿Cómo era? Primero la columna inicial, luego pulso control y selecciono, por ejemplo, esta y esta. Siempre en la etiqueta de la columna. Por ejemplo, y he seleccionado una columna B y dos columnas que están juntas, pero distantes de B. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve también el control, clic, clic en la columna. Muy bien, en la columna de ahí. Bien, correcto. Voy a deseleccionar. Muy bien, y listo. Ahora,
También hemos podido insertar columnas. ¿Qué pasaría ahora en este caso? Bien, con las filas. Bien, pero antes de eso vamos a algo muy interesante. Si yo pongo el cursor acá y selecciono esto, bien, sigue siendo A1 como parte de esto. Pero A1 me indica que es, ojo, A1 me indica acá y acá que es el nombre de la primera celda inicial. Pero ¿qué pasa si yo, listo, a este le quiero poner Rusia 1, a este le quiero poner Rusia 2, Perú 1, Perú 2 y a este solo Chile? O sea, ya no hablo de seleccionar un rango cuyo por defecto la celda es la que inicia, en este caso C1, sino yo quiero darle un nombre para que sea mucho más fácil de poder reconocer cuál es ese rango de celdas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Algo muy sencillo. Voy a seleccionar la columna, los datos de la columna A, estos, y luego en la parte superior izquierda, donde dice A1, voy a hacer un clic ahí y voy a poner la palabra en minúscula o mayúscula, en este caso lo voy a hacer en mayúscula, voy a poner Rusia 01 y luego pulso Enter. Listo, aparentemente no pasó nada. Bien, voy a hacer lo mismo acá, selecciono el contenido de la columna D y aquí voy a poner, listo, Rusia 02, Enter. Muy bien, voy a terminar con el resto, selecciono Perú, acá voy a poner Perú 01 y acá voy a poner, a todo ese rango le voy a asignar un nombre que se llama Perú 02 y la única columna de Chile lo selecciono y pongo acá o escribo en la etiqueta Chile, Chile nomás porque no hay otro Chile, Enter. Muy bien. Entonces acabo de poner etiquetas diferentes, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿dónde está, como se dice, la magia? ¿Dónde está? Algo muy sencillo. Si yo selecciono una celda, por ejemplo Perú, no pasa nada, sigue siendo B2. Pero, ¿qué pasa si yo acá escribo, por ejemplo, Rusia 1 o Rusia 01? Ojo, estando seleccionado la celda E3, que no tiene nada que ver con Rusia. Y encima es una celda, ni siquiera es un rango. Entonces, cuando yo ponga Rusia 01, pulso Enter, automáticamente se va a seleccionar el rango de celdas del cual yo le asigné un nombre o una etiqueta. Bien. Si yo desplazo o abro esta lista desplegable, van a aparecer los nombres. Si yo selecciono Perú 2, se va a seleccionar Perú 2. Porque todo este cuadro de nombres ya está asignado. Bien, todo este cuadro de nombres están por defecto de manera directa, todo. Ahora, si yo selecciono todo esto, o mejor, si yo selecciono Rusia, control Perú, control Chile, listo, y nada más, ahí están los tres países. Noten que sigue en G1, pero a este le voy a poner países. Atiendan que no estamos seleccionando ya el duplicado Rusia y Perú, solamente las que no tienen duplicados, Rusia, Perú y Chile. Y este rango de celdas tiene el nombre de países, que es muy distinto al que habíamos seleccionado acá, acá y acá, ¿no? Si yo expando esto o escribo países en minúscula, si es posible, ya no en mayúscula, sino en minúscula, igual sigue seleccionando. Es decir, así el rango lo haya puesto en mayúscula y yo lo escribo en minúscula, igual Excel me muestra dicho rango. Bien, entonces, bien, vamos a ver. He seleccionado rangos diferentes y les he puesto un nombre distinto. Aparte de eso, he seleccionado un cuarto rango, que son países únicos que tienen una etiqueta que se llama países, ¿correcto? Y debe estar acá, países, y ahí está, ¿bien? Ok, y si quiero puedo seleccionar este rango y le puedo llamar países 2, en minúscula inclusive. Muy bien, en minúscula. Entonces ya tengo 5 tipos de etiquetas a 5 rangos distintos.
eso me ayuda porque cuando yo tengo una planilla, imagínense una planilla contable gigante, donde tiene un montón de columnas de lo que es el haber, el debe, donde tiene los descuentos, donde tienen los haberes, donde tiene, etcétera, todos los ingresos y egresos, yo lo puedo seleccionar toda la columna, listo, por nombres. Muy bien, todas las columnas por nombres. Bien, ahora, pero todo eso que está ahí, listo, toda esa información que se encuentra ahí, la pregunta es cómo yo podría, de alguna manera u otra, poder administrarlo. Y justamente, listo, en la cinta o el ribbon fórmulas, yo tengo ahí justamente en la parte donde dice nombres definidos, que es lo de acá, ok, yo tengo ahí un botón o una opción que dice, o control F3, que dice administrador de nombres. Entonces si pulso control F3 me va a salir, o si pulso clic en fórmulas, administración de nombres, me va a salir también eso. Bien, y ahí justamente me indica todo lo que acabo de escribir, ¿no? Inclusive acá hay un error, por ejemplo en países no tiene ni un rango, algo está mal ahí. Entonces yo puedo hacer acá dos cosas, o lo elimino y lo vuelvo a hacer, o de acá mismo lo puedo modificar, ¿correcto? De aquí mismo lo puedo yo variar en ese aspecto. Y me he dado cuenta que países 2 es este de acá, países repetidos. Países 1 debería tener los países acá, sin embargo no los tiene. Entonces lo que voy a hacer es modificarlo. Y aquí me aparece nombre países, perfecto, pero ¿cuál es el rango para hacer todo esto? Entonces hago clic acá, listo, y voy a nuevamente marcarlo así, otra vez expando, ya lo tengo, y luego aceptar. Regreso a la ventana y ahora sí está ordenado. Antes no aparecía nada porque estaba desordenado. Bien, entonces ahí me doy cuenta que tengo todos los rangos que acabo de crear. Bien, ahora, ¿qué sucede si yo no quiero tener países 2? Solo países. Entonces ya no voy a modificar, mucho menos hacer nuevo, sino simplemente lo selecciono y pulso eliminar. Dice confirmar que desea eliminar el nombre de países 02, aceptar. Desaparece de ahí y luego cierro. Si lo voy a buscar al cuadro de nombres, ya no lo voy a encontrar. Ya desapareció. Entonces, de esa forma yo puedo crear nuevos rangos con etiquetas, puedo modificarlos o simplemente eliminarlos de una manera más completa con esta opción. Pero si no, lo puedo hacer de forma directa, listo, seleccionando y asignando en el cuadro de nombres. Bien, de esa forma yo podría ordenar y organizar mis columnas. Bien, otra de las cosas interesantes de trabajar con columnas, listo, y ahí ahorita pasamos a filas, es que estas columnas, listo, se pueden ajustar. Por ejemplo, el contenido, el ancho de contenido de cada una de las columnas sobre espacio. Imagínate si tienes una planilla contable enorme, de unas 30 columnas, pero donde solamente hay el número de DNI, la fecha de nacimiento, la edad que tiene solo 2 dígitos. ¿Para qué tener una celda muy amplia si el contenido es muy corto? Entonces yo podría ajustar o autoajustar las celdas. Cuando digo ajustar o autoajustar, listo, al final lo que va a hacer es tratar de reducir el espacio vacío. Y vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un autoajuste, es de dos formas. Celda por celda o todas en conjunto. Y lo vamos a hacer. Por ejemplo, quiero ajustar la columna D. Entonces, ¿qué hago? Yo ponía el cursor ahí y era para seleccionar. Pero yo no quiero eso. Yo quiero ajustar la celda o la columna D. Entonces, entre la columna D y la columna E hay una línea que los divide. Si yo paso el mouse encima de esa línea, va a aparecer, listo, un cursor que me permite poder ajustarlo. Entonces, si yo hago clic sin soltar, lo puedo mover así. Ese es de forma manual. ¿Listo? A la izquierda, ahí ven. Ya lo ajusté manualmente. Bien. Pero yo no voy a estar haciendo eso. Pues si es imagínense, una columna enorme, no podría hacerlo. O si la columna es demasiado ancha, tendría que tantear, hacerlo al azar. Y eso no es dable.
La otra forma de autoajustar para no hacerlo de forma manual, bien, porque inclusive arriba ahí está el ancho, y tendría que calcular, y es un poco difícil. Entonces supongamos que sea así. Entonces lo más fácil es ubicarme entre las dos columnas, justo ahí, y pulso doble clic. 1, 2, y automáticamente se va a ajustar, dando el espacio necesario para que el contenido se ajuste, se pueda leer, listo, y ahorre espacio en las demás columnas. Lo mismo puedo hacer con Perú. Me ubico entre E y F, a pesar que F no tiene datos, pero igual me ubico entre ellos, doble clic y se selecciona. ¿Correcto? Se autoajusta. ¿Puedo hacerlo manual? Claro. A ver, control Z, Z. Puedo seleccionar las dos. Ya saben cómo. Hago clic acá y muevo el cursor a la derecha. Bien, cuando están juntas sí se puede hacer eso. Selecciono así. Pero cuando están separadas no puedo hacer eso. Habíamos dicho que vamos a hacer clic acá, control clic. Bien. Eso funciona generalmente cuando están separadas las columnas, pero cuando están juntas solamente basta con pulsar clic sin soltar y seleccionarlo así. Bueno, en este caso vamos a seleccionar los dos. Muy bien, voy a hacer el autoajuste. Para eso también puedo hacerlo manualmente, miren. Bien. Pero lo más rápido sería con autoajuste. Y aquí tengo una ventaja, puedo hacerlo en esta división o en esta, porque ahora estamos hablando de dos celdas. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer acá, doble clic, control Z, vamos a ver la otra forma, acá, doble clic, listo. En cualquiera de las dos líneas puedo autoajustar ya no una celda, una columna, sino ya un rango de columnas. Puedo ir ajustándolo al contenido que tiene la celda. Muy bien, correcto. Entonces puedo hacer manualmente, arrastrar y calcular, tantear, hacer un autoajuste con doble clic, ya sea con columnas juntas o separadas. Bien, pero también puedo asignar, en este caso por ejemplo, voy a seleccionar todo. Bien, puede funcionar con una celda, funciona con todas. La otra forma es que en cualquiera de estas líneas donde aparece esta flecha, este icono, yo pulso clic derecho, listo, y ahí voy a elegir la que dice ancho de columna. Noten que aparece el menú contextual ya con el nombre ancho de columna, porque Excel se da cuenta que estoy trabajando con columnas. Entonces hago clic acá, listo, y en esta ventanita yo puedo asignar un valor. Bien, puedo asignar el valor. Por ejemplo, a ver, antes de esto vamos a ver cuánto tiene de ancho. Dice que tiene 13. A ver, muy bien. Le hemos puesto, a ver, ahí está, muy bien. Clic derecho, ancho de columna, y le voy a poner, por ejemplo, 8. Pulso aceptar y noten que sí se ajustó, pero sobra todavía. Entonces, otra vez, clic derecho. Listo, ancho de columna, y ahora le voy a poner no 8 sino 6. Aceptar, y noten que todavía queda un poquito más. Bien, queda todavía un espacio. Bueno, ahí como digo también es al tanteo, ¿no? Lo más fácil sería doble clic y ya está. Ahí lo tendríamos ajustado. Bien, ajustado de esa forma. ¿Ok? Y seguimos con las columnas. Control Z, muy bien. Y me dicen, ¿sabes qué? Imagínate que estas columnas tienen etiquetas diferentes, bien, pero yo necesito solamente visualizar, ok, voy a pintarlas. Yo necesito visualizar solamente las que son de Rusia, nada más. No necesito ver las demás, ok. Y después, si gustas, me las puedes mostrar. Correcto. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Quieres ver solo Rusia? Nada más. Perfecto. Entonces quiere decir que esta columna, clic. Y la columna Chile, control clic. Y la columna Perú, que está en la E, control clic. Esas tres no las quieres ver. Entonces yo no necesito eliminar la columna, ni mucho menos borrar el contenido. Lo que voy a hacer es ocultarlo. Entonces, estando seleccionado, pulso clic derecho y hay una opción que dice ocultar, y noten que la otra opción contraria se llama mostrar.
Entonces voy a ocultar clic. Y si se dan cuenta, solamente tengo Rusia. Pero noten que entre la columna A y la columna D hay un pequeño espacio. Lo mismo que acá entre D y F. Quiere decir que ahí, si yo paso el mouse, aparece un cursor diferente al de acá. Este cursor es uno negro con una flecha a ambos lados. Mientras que este tiene dos líneas con dos flechas a los costados. Es distinto el icono. Este me dice, hay columnas que están ocultas. Mientras que acá me dice, no, puedes anchar o mover la columna. Bien, entonces acá me dice, acá hay columnas entre esta y esta ocultas, y entre esta y la siguiente que no tiene contenido está también oculto. Muy bien, una vez que ya terminé lo que tengo que hacer, ahora me dicen, ¿sabes qué? Quiero que las muestres. Muy bien, pero ¿cómo las voy a mostrar si las columnas están ocultas? Es muy sencillo. Voy a seleccionar A y D, control sin soltar, lo selecciono de la otra forma, como dije, mientras estén juntas sí se puede. Entonces pulso clic derecho y ahora voy al contrario, voy a poner ahí mostrar, pulso clic y ya está, pero me falta entre D y E y F. Entonces vuelvo a seleccionar todo esto, clic derecho y elijo mostrar. Bien, mostrar. Y nuevamente he obtenido las 5 columnas con los nombres de los países, en algunos casos repetidos. ¿Bien? Lo que acabo de hacer es ocultar y mostrar ya sea una columna o más columnas, ya sea que estén juntas o que estén un poco equidistantes. Bien, de esa manera entonces yo podría también organizar todo mi trabajo por columna. Vamos a seguir viendo más trabajos con estas columnas. Bien, ahora nos vamos a pasar a las filas. Todo lo que sucede en columnas sucede también en filas. Bien, entonces, así como hay ancho, también en la fila también yo puedo manualmente hacer esto. Bien, puedo ampliarlo. Pero noten que Rusia y Perú queda un poco desalineado. Si esto lo hago así queda peor, y si este lo hago así queda muy junto. Bien, este de aquí por ejemplo queda así a la mitad. Entonces como que hay que ajustar las filas. Entonces acá podemos hacer lo siguiente. Vuelvo a seleccionar a nivel de fila, clic sin soltar, y vuelvo a hacer lo mismo. Puedo hacer doble clic, automáticamente se ajusta. Puedo hacerlo manualmente, solo que ahí sería diferente, difícil, porque cada uno tiene un ancho diferente. Bien, por ejemplo puedo hacer esto, ya está, pero ahí estaríamos tanteando. La otra forma que habíamos visto en columna, la tercera forma, es clic derecho y elijo en este caso ancho de fila. Y en este caso, en ancho de fila, por defecto me bota 21. Vamos a ponerle 18. Aceptar. Y se acaba de ajustar. ¿Correcto? Se acaba de ajustar. Pero todavía queda un poco arriba. Muy bien. Pero si me dicen, no, necesito que la fila, listo, sea un poco ancha. No solamente en columnas, sino en fila. Porque supongamos van a llenar un formulario donde esté apellidos y nombres. Y no todos tenemos la misma cantidad de letras o sílabas en un apellido y nombres. ¿Listo? Nos pide nuestra dirección. No todos tenemos el mismo ancho de contenido de una dirección. Quizás el DNI sí por ahí. Bien, pero necesitamos que estén amplias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, por ejemplo, dice que tiene 18. Vamos a ponerle 25. Muy bien. Ya está. Y el ancho me parece que está bien. O si no, lo vamos a hacer manualmente el ancho. Ya está, ahí están las 5. Bien, un poquito menos. Ya está. Pero noten que el contenido está siempre en la parte inferior izquierda. Claro, lo que pasa es que Excel, al igual que Word, se alinea de forma horizontal por defecto. ¿Ya? Y Word no tiene la alineación vertical como lo tiene Excel. Entonces, Excel por defecto se alinea igual que Word. Siempre todo a la izquierda. Muy bien, está bien, pero yo quiero también alinear a nivel vertical. Supongamos que me dicen ponlos todos en el centro. Muy bien, en el centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo. Y en la parte superior, en las alineaciones, ¿ok?
tengo las que son horizontal, izquierda, centro, derecha, no hay justificada, bien, y también tengo la alineación vertical, que es superior, centro e inferior. Por defecto, si ustedes se dan cuenta, está alineado a la izquierda y en la parte inferior, acá. Pero si yo hago lo siguiente, lo alineo al centro, está alineado horizontalmente. Pero igual el nombre está abajo, acá está. Pero ¿qué pasa si lo pongo, hago clic acá y voy a hacer una alineación vertical? En otras palabras, el contenido queda exactamente en el centro de cada celda. Y ahí los tengo. Y si quiero puedo ajustarlo. Ajusto a nivel de columna, doble clic. Listo. Perdón. Y noten que se acaba de ajustar la columna, pero a nivel de fila sigue estando, a nivel vertical sigue estando en el centro. Bien, sigue estando alineado en el centro. Entonces, de esa forma yo puedo trabajar lo mismo que en columna en fila. Y con la salvedad de que yo puedo también, en este caso, poder trabajarlo. Bien, pero las filas tienen algo en particular que las columnas quizás no tengan. Bien, y para eso voy a eliminar estas dos columnas y voy a ubicar acá lo siguiente, ¿no? Voy a poner ahí: Perú es un país, esto, muy hermoso. Muy bien. ¿Ok? Perú es un país muy hermoso. Correcto. Pero cuando pulso Enter, ¿qué pasó? Simplemente, primero, el contenido no pudo estar dentro de la celda. Bueno, pero tú me has dicho que al hacer doble clic se ajusta. Perfecto. Pero yo no quiero que esté así. Yo quiero que esté en dos líneas. Además está mal escrito Perú. Muy bien. Para editar la celda y modificarla, el contenido, porque está mal escrito, muy bien, falta ortografía, vamos a ordenarlo. Bien. Entonces, yo lo quiero encima que esté, aparte que esté, digamos así, aparte que esté solucionado en ortografía y en gramática, necesito que esté en dos líneas. Bien, ¿te refieres a dos líneas así? No, la misma celda pero en dos líneas. Ah, ya, entonces tú necesitas ajustar el contenido de la fila en forma automática o de forma manual. Entonces primero voy a solucionar el problema de la gramática y el problema de la ortografía. Para yo poder abrir la celda, editarla o seleccionar y cambiar, tengo dos formas. La primera, listo, y no es tan recomendable porque si estás escribiendo para que sueltes el teclado y agarres el mouse es doble trabajo. Entonces imagínense, yo ya escribí, voy a modificar, tengo que coger el mouse, doble clic y el cursor se ubica ahí. Y bueno, me desplazo con la flecha del teclado y hago las modificaciones. Y luego Enter, ¿no? Pero si quiero trabajar de manera rápida, para no perder el tiempo, si estoy escribiendo y me equivoqué, sin necesidad de estar tocando el mouse otra vez, con el mismo teclado pulso la tecla F2, que es la segunda tecla de función. Al pulsar F2, lo que va a hacer es poner el cursor al final de la oración y me va a permitir editar y poder cambiar. Por ejemplo, acá dice país, falta la S, y aquí Perú va con tilde y encima va en mayúscula y luego pulso Enter. Bien, entonces repito, puedo hacer doble clic o puedo hacer F2 y empezar a escribir, ¿no? Cualquiera de las dos formas edita la celda para poder escribir. Bien, ok, pero ese es al momento que ya terminé de escribir y voy a corregir. Pero ¿qué pasa si quiero ir corrigiendo en el momento? ¿No? Si ustedes hacen esto, por ejemplo, Perú es un, otra vez voy a ponerlo mal, país muy hermoso. Ah, me equivoqué, mira. Hermoso. Ah, no, me equivoqué. Entonces voy atrás y voy a corregir, ¿no? O lo que hago siempre, o lo que hacen muchas personas, terminan de escribir, pulsan Enter, quieren ir para atrás y ya no pueden. Se pasa a la celda que está al costado. Entonces, una forma de corregir estando escribiendo, para no corregirlo al final con F2 o con doble clic, es simplemente lo siguiente. Por ejemplo, Perú es un país muy...
Entonces lo que hago es presiono F2, estando escribiendo pulso F2 y esta me va a permitir retroceder, porque si yo no hago eso, Perú es un país, no, voy con la flecha hacia atrás para resolverlo y miren lo que pasa. Quise ir con la flecha del teclado hacia atrás para corregir la ortografía y resulta que se cerró la edición de acá y me pasó a la celda de acá. Entonces ¿qué hago? Para corregir, para que el cursor vaya así como en Word, estoy escribiendo, me equivoqué, con el cursor retrocedo. ¿Listo? ¿Cómo hago? Muy sencillo. Vamos a borrar esto y vamos a poner: el Perú es un país. Mira, Perú está mal escrito. Si presiono flecha a la izquierda se cierra. ¿Qué hago? Pulso primero F2 una sola vez. Aparentemente no pasa nada, pero ahora retrocede con la flecha del teclado y sí te va a permitir editar y corregir en tiempo real. Ahora si Perú le pongo tilde y luego mayúscula, y acá obviamente estamos hablando de Perú, el artículo va con mayúscula y enter. Bien, vuelvo a repetir. ¿Listo? Vamos a poner ahí Chile es un país. Me equivoqué. ¿Qué hago? Presiono primero F2 y luego retrocedo con la flecha. Es país, me he equivocado, es país. ¿Listo? Vecino. Pero Chile, perdón, vecino. Pero Chile es con mayúscula. Entonces me ubico acá, pongo mayúscula y recién pulso enter y ya terminé la edición. Entonces, de tres formas diferentes hemos corregido contenido. No importa cuál sea el contenido, ya sea texto, combinado con números o una función, una fórmula, lo que sea. Si quiero corregirlo, termina de escribir, doble clic, quizás no es el más recomendado. La otra más fácil es F2 y me desplazo. O la otra más simple, mientras que voy escribiendo y me equivoqué, antes de desplazarme con la flecha a la parte que está errada, presiono primero F2 para abrir la edición en tiempo real y de ahí me desplazo con las flechas y hago el cambio correspondiente. Bien, entonces de esa manera podemos manejar el contenido o la edición del contenido de una manera muy acertada. Bien, ya que en cada uno de ustedes cuál es la que ustedes creen conveniente mejor utilizar. Bien, de esa forma entonces hemos podido trabajar. Listo, acá también las filas las puedo ocultar. Por ejemplo, selecciono estas tres, clic derecho y también dice ocultar. Ojo que no dice ocultar o mostrar columna o fila, solamente dice ocultar. Pulso clic y dice ocultar. Y noten que aparece acá lo mismo, ¿ve? La doble línea con flechas, ¿listo? Quiere decir que ahí hay algo oculto. Lo quiero desocultar, clic derecho mostrar, ¿no? Pero en este caso sería ahí, clic derecho mostrar y se mostraría, ¿no? Otra vez clic derecho mostrar. Bien, otra vez. Mostrar, ya está. Pero como que es un proceso muy lento, ¿no? En columnas era más fácil, en filas, ¿por qué no? No hay ningún problema. Vamos haciendo lo siguiente. Otra vez, clic derecho, mostrar y ya están mis columnas. Bien, perfecto. Ahora lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Para no estar haciéndolo uno por uno, imagínate, vamos a tener ya estas de acá, estas dos ocultas y esta columna de acá también oculta. He ocultado una columna y filas. Es un poco más complejo. Ahora, pero me dicen, no, necesito que me muestres todo. Entonces, para no estar haciendo columna primero, fila después o viceversa, lo más fácil es esto. Entre la columna A y la fila 1 hay una intersección. ¿Listo? Y esa intersección justo es una flechita triangular que me indica que al hacer clic se va a seleccionar no solo las columnas que están ocultas o las que se muestran, se va a seleccionar toda el área de trabajo. ¿Qué hago ahí entonces? Clic derecho, listo, y estando ahí yo puedo visualizar una serie de opciones. ¿Bien? Ahí puedo borrar el contenido, puedo eliminar, puedo insertar, bien, puedo hacer diferentes cosas. ¿Ok? Pero en este caso, lo que yo voy a hacer básicamente es bien poder visualizar el contenido de ellas.
Bien, entonces en este caso vamos a seleccionar y vamos a mostrar. Listo, ahí están todas. Y aquí en este caso, clic derecho, mostrar. Entonces, listo, yo puedo acá seleccionar todo. Bien, y puedo, por ejemplo, aplicarle un color de fondo, una letra, porque está seleccionando todo el contenido. Bien, de esa manera más rápida. Dice, no, ¿sabes qué? Necesito que me borres todo el contenido. Todo el contenido, bórramelo. Imagínense si son un montón de columnas y filas. Tendría que seleccionarlas y eliminarlas. Lo más fácil es hacer clic acá, suprimir, y se borrarían todas, ¿no? Se borraría el contenido, más no el formato o el ancho o el alto de la columna y la fila. Todavía se siguen manteniendo, ¿correcto? Entonces, de esa forma nosotros podemos trabajar, bien, todo lo que tiene que ver con columnas y filas, desplazar, copiar, eliminar, mover, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta aquí está la sesión de hoy día y nos vemos en la siguiente.